para hacer mucho agua, tiene de haber muchas gotitas de agua. Pues esto es una historia, una pequeña historia, pequeña como una gotita, una historia del Paraguay. ¿Cómo se encuentra esto? Eso empezó al mes de febrero 2012 de este año, que yo fui en Villarrica. Villarrica es un pueblo muy bonito y sobre todo he ido a este pueblo porque se hacía carnaval. Carnaval, a ver, no tengo bastante plata para ir a Buenos Aires o a Sao Paulo, pero a Villarrica y a Encarnación también hacen un carnaval que es muy rico, muy bonito. Y estaba buscando un hotel para pasar la noche. Y todos los hoteles estaban llenos. No había ni una plaza. He dicho, bueno, voy a ver. Y caminando, me encontré un pequeño hotel, muy lindo, muy verde, en la selva, en una selva. Y encontró una señora muy simpática, que es abuela, y me dice, y sí, si quieres una habitación, puedo. Pero la llave de la habitación es mi hijo que la tiene. Así vamos al lado. Y de lado a lado hemos encontrado una habitación en un arquitecto, que era un arquitecto argentino. Y hemos hecho amigos, todavía hemos hablado sobre lo que hacía, humanitario también, humanitario. Y de cuento en cuento ha llegado este señor, Luis Traversi. Y Luis Traversi me dice, Francia, yo conozco muy bien el rey, que sería el bien amado. Yo, mi historia de Francia estaba lejos, de lejos. El rey muy amado es Luis XV. Y hablando me dice, yo tengo una pasión a veces, hago poesías y también un libro sobre la felicidad. ¿No podría tu asociación, fundación, hacer algo? Porque todos saben que un docente que siga a Francia, a Alemania o a Paraguay no toca mucha plata, ¿eh? El docente no es. Y digo, sí, vamos a ver. Y me dio el original de unas poesías y de un libro, poesías y el libro. Y dijo, voy a ver, yo soy pequeño dentro de la asociación, un pequeño. El presidente está aquí, tiene secretario, yo pequeño. Y voy a ver. Y esto le gustó mucho a nuestro presidente, le gustó mucho. Dice, ¿por qué no hacemos un poco de cultura? Hacemos siempre trabajos técnicos, hacemos agua, hacemos electricidad. ¿Y por qué no un poco de poesía dentro de este mundo de brutos? Se dice así. Y pasó un poco de tiempo, pero ven ustedes, el mes de febrero a hoy, el libro está aquí. Es bastante rápido, ¿no? De febrero a hoy. Semillas de Alegría ayuda a los grupos y las comunidades en su búsqueda de desarrollo. Es cierto, pero Semillas de Energía es también una asociación que auspicia, cuando lo pueda, diversos talentos que la soliciten. Mediante las voces y acciones de Juan, Jean, Cristian, Maurice y con la participación de Contraluz, Semillas de Energía acogió con espontaneidad la oferta de colaboración hecha por Luis Roca. La poesía, en sentido amplio, ocupa una parte no suficientemente importante de nuestro cotidiano y hay que incentivar su expresión. Luis Roca, con sus obras inéditas, La felicidad, una urgencia ineludible, y también Gritos, sueños y pasiones, colma una parte del vacío existencial, reconforta y cura el corazón. Bernard Santuc, la obra de Luis representa
un gran respiro de aire en este mundo en expansión incontrolada y donde nuestra educación rígida y nuestro mal vivir terminan por ocultarnos la realidad. Con gritos, Luis Roca se esfuerza para despertar al poeta que duerme en cada uno y alentarnos a no perder conciencia de la belleza del mundo. Un pequeño proverbio persa expresa perfectamente esta importancia de la belleza de la poesía en nuestra vida. Si me das 2 panes, usaré uno para comprar jacintos y alimentar mi alma. La poesía debe ser capaz de abrirse solo su camino hacia nuestro corazón. La poesía impide que nuestras emociones se agoten, reviviendo en nosotros las imágenes de la belleza del mundo. Luis Roca lo logró con brillo. Gracias, Luis. Graines d'énergie aide les groupes et les communautés dans leur quête de développement, certes, mais Graines d'énergie est aussi une association qui aide et soutient lorsqu'elle le peut les talents divers qui la sollicitent. Par les actions et la voix de Jean, Christian, Maurice et la participation de Contraluz, Graines d'énergie a répondu avec spontanéité à cette offre de partenariat de la part de Luis Roca. Alors, la poésie, au sens large du terme, occupe une place très importante dans notre quotidien et il faut en encourager l'expression. Luis Roca, avec ses œuvres inédites, la première, La Felicidad, Una Urgencia Ineludible, et la deuxième, Gritos, Sueños y Pasiones, comble une partie du vide existentiel, réconforte et nous met du baume au cœur. L'œuvre de Luis Roca représente un grand bol d'air dans ce monde en constante expansion incontrôlée, où notre éducation rigide et notre mal de vivre finissent par nous cacher la réalité, nous voiler la réalité. Gritos, Luis Roca s'efforce de réveiller le poète qui sommeille en nous et nous empêche de perdre conscience de la beauté du monde. Un petit proverbe persan exprime parfaitement cette importance de la beauté de la poésie dans notre vie. Si tu me donnes 2 pains, j'en vendrai un pour en acheter des jacinthes pour nourrir mon âme. La poésie doit être capable de se frayer son chemin jusqu'à notre cœur pour empêcher que nos émotions se tarissent et que se ravivent en nous les images de la beauté du monde. Luis Roca y parvient avec brio. Merci, Luis. Hace unos meses atrás sucedió en México, en la capital mexicana, en esos grandes problemas de matanzas y permanentes que existía en México. Había una manifestación de estudiantes de primaria y secundaria de los colegios de México que venían gritando y decían más poesía, menos policía. más poesía, menos policía. Dans cette manifestation, il n'y avait que des étudiants, et ces étudiants qui étaient remplis de problèmes et de questions, ils avaient un seul slogan, où ils disaient « Nous voulons plus de poésie et moins de policia ». Paris était riche.